Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fanny y esto es Astronomía. El día de hoy vamos a hablar de algo que es muy importante que necesitamos para dar continuidad a lo que son las operaciones de números reales, y esto es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces, pues a darle. Bueno, vamos a hablar sobre el máximo común divisor. Esto es, como su nombre lo dice, el número de mayor valor que puede dividir a dos o más números, tal que no exista un residuo a la hora de hacerlo. ¿Qué es esto que no exista un residuo? Que a la hora de dividirlo sea un número entero el resultado. Por ejemplo, si tenemos el número 12 y el número 16. El máximo común divisor de 12 y 16 será el número de mayor valor que pueda dividir tanto a 12 como a 16 sin dejar residuos. Por ejemplo, para 12, los números que dividen a 12 sin dejar residuos es el 1, el 2, el 3, 4, 6, etcétera. En el caso del 16, pues tenemos el 1, el 2, 4, 8, etcétera. Entonces, podemos ver que a 12 y 16 los dividen tanto el 1, el 2 y el 4. De estos, el de mayor valor es 4. Por lo tanto, el máximo común divisor de 12 y 16 es 4. Y pues como vemos, no es algo tan complicado, pero porque 12 y 16 son números de un valor pequeño. ¿Qué pasa con aquellos números que son de un mayor valor? Vamos a ver un ejemplo. Bien, vamos a ver este ejemplo. El máximo común divisor de 325 y 400. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder calcularlo? Lo que vamos a hacer es descomponer estos números en términos del producto de números primos. ¿Cuáles son los números primos? Son todos aquellos números que únicamente son divisibles por sí mismos y por uno. Vamos a tomar algunos ejemplos de números primos. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Vamos a tomar estos números primos como inicio. Y en base a esos números primos es que vamos a calcular el máximo común divisor de estos dos números. Comencemos con el 325. A 325 lo podemos dividir entre 5, 325, entre 5 y 6, 25 y 5. Y tenemos un perfecto 65 sin residuos, por lo tanto, a 325 lo divide el 5. Ahora, vamos a calcular ahora el número que nos permita seguir, el siguiente número primo que nos permita obtener a 325. A 65 lo podemos dividir nuevamente entre 5. Esto te cae un 1, 15 y tenemos el 13. Es decir, es divisible entre 5 y colocamos el otro 5 aquí abajo. Ahora, el siguiente número es el 13. Y 13 es un número primo, como podemos ver aquí. Entonces, aquí ponemos un 13. De este lado, esto es opcional porque no lo hacen muchas personas, pero otros sí, dependiendo de sus profesores. Se va colocando el número que da como resultado de la división. En este caso, 325 entre 5 nos dio 65.
Y 65 entre 5 nos dio 13. Y aquí finalmente 13 dividido entre 13 nos dio un 1. Esto es a lo que queremos llegar, a ese 1. La forma en la cual ya no podemos seguir simplificando. ¿Sale? Bien, ahora hagamos el mismo proceso con 400. Bueno, comenzaremos dividiendo el 400 entre el número primo de mayor valor que lo divida, que en este caso es el 5. ¿Por qué el número primo de mayor valor? Porque lo que estamos buscando es el máximo común divisor. Así que necesitamos utilizar los números de mayor valor entre 5. Aquí tenemos 8 y 0. Así que el resultado de dividir 400 entre 5 nos da 80. ¿Sale? Ok. 80 es perfectamente divisible entre 5 nuevamente. 80 entre 5. Nos toca a 1, sobran 3, 30 y toca el 16. Así que 80 es divisible nuevamente entre 5 y obtenemos como resultado 16. Pero 16 ya no es divisible entre 5. Por lo tanto, ahora toca disminuir el valor. No es divisible entre 5, no es divisible entre 3, así que es divisible entre 2. Y esto nos da un valor de 8. Así que 16 es divisible entre 2. Y como ya dije, tenemos como resultado un 8. Nuevamente, el 8 es divisible entre 2. Así que 8 es divisible entre 2 y el valor que obtenemos como resultado es 4. Valor que también es divisible entre 2. Y sabemos que al dividir 4 entre 2 obtenemos un valor de 2. Y si al 2 lo dividimos entre 2, obtenemos un 1. Y hemos llegado al valor que necesitamos. Mismo que ocurrió con 325. Ahora, ya que logramos descomponer en producto de números primos los dos números a los cuales queremos encontrar el máximo común divisor, lo que resta hacer es encontrar las coincidencias. Por ejemplo, en 325 tenemos un 5, en 400 tenemos un 5, en 325 tenemos otro 5, en 400 tenemos otro 5, en 325 tenemos un 13, pero del lado de 400 ya no tenemos un 13, así que este ya no coincide. Y en 325 ya llegamos al 1, entonces no podemos seguir. Bien, entonces lo que resta hacer es multiplicar estos números que se repiten. Vamos a tomar el primer 5, que corresponde con este, y es el primer número que se repite. Lo vamos a multiplicar por el siguiente número que se repite, que es este 5, que corresponde con este de acá, y aquí está. No hay más coincidencia, entonces 5 por 5, 25. Quiere decir que el máximo común divisor de 325 y 400 es 25. Y podemos confirmar que este número efectivamente divide a ambos. ¿Cómo? Pues haciendo la división. 325 entre 25 toca una y restan 7. 75. Esto toca a 3. 15. Llevamos una. 6 y una, 7. Y 25 divide perfectamente a 325. En el caso de 400. 25. Y nos toca a una. Un total de 15. Y bajamos el 0. Aquí
Hay que multiplicarlo por 6. 6 por 5, 30, llevamos 3, 6 por 2, 12 y 3, 15. Así que 25 divide perfectamente a 400 y hemos encontrado el máximo común divisor de 400 y 325, que quedamos que es 25. Y este es el proceso que hay que seguir para poder eh, encontrar el máximo común divisor de dos números. Bien, ahora es momento de hablar del mínimo común múltiplo. En este caso, vamos a encontrar un número de que sea el menor valor que sea múltiplo de dos o más números. Por ejemplo, encontremos el mínimo común múltiplo de 5 y 6. Los múltiplos de 5 son 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, etcétera. Mientras que de 6 son 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, etcétera. Veamos que existe una coincidencia entre el número 30 y el número 30. Vemos que previo al número 30 en 5 no hay un valor que coincida a los valores previos en 6. Además de que pasando el número 30 los valores son mucho mayores y lo que buscamos es el mínimo. Por lo tanto, el mínimo como un múltiplo de 5 y 6 es 30. Pero bueno, no vamos a estar desarrollando esta cantidad tan grande de valores para encontrar el mínimo común múltiplo de números mucho más grandes. Así que vamos a ver cómo se hace. Bien, resolvemos el siguiente ejemplo. Encontremos el mínimo común múltiplo de 9 y 35. Lo que vamos a hacer es colocarlos en la estructura que vemos, similar a lo que hicimos con el máximo común divisor. Y nuevamente lo que vamos a hacer es descomponerlos en productos de números primos, recordando que estos son 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera. Pero vamos a quedarnos con estos, que son los más fáciles de tratar. Bueno, empecemos haciendo lo siguiente. Vamos a ver quiénes pueden dividir a nuestros números. Veamos qué pasa si lo dividimos entre 3. 9 entre 3, pues nos da un valor de 3. Es perfectamente divisible. Y en el caso de 35, este no es divisible entre 3, así que lo que hacemos es bajar el 35 así como está. Bien. Ahora vamos a tomar nuevamente el 3 y vemos que este divide nuevamente a 3 y nos da como resultado 1. Es decir, con el 9 ya terminamos. Y pues nuevamente 3 no divide 35, así que lo volvemos a bajar. Ahora, vamos a ver qué pasa con el siguiente número primo, que es el 5. El 5 divide 35, así es. Este nos da un valor de 7. Como ya terminamos con este 1, de este lado ya no hacemos nada. Continuamos con el número con el que no hemos terminado. Y pues ya, obtuvimos un valor de 7. 7 es un número primo, así que es divisible entre sí mismo. Así que tenemos este 7. Y ahora sí, ya nos da como valor 1 y hemos terminado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar estos números primos que tenemos aquí. Vamos a multiplicar 3 por 3 por 5 por 7.
3 por 3 nos da 9 y 5 por 7 nos da 35. Y 9 por 35 nos da un valor de 315. Es decir, el mínimo común múltiplo de 9 y 35 es 315. Y hemos resuelto este problema. Así que quizá es un poco más complicada en comparación del máximo común divisor porque sí, esta eh, resolución, esta expresión de producto de números primos puede llegar a ser bastante extensa y la multiplicación hacerse muy grande, pero obviamente es muchísimo más sencillo estar haciendo esto que estar encontrando los múltiplos de cada uno de los números y llegar a encontrar aquel que, que sea el mínimo de todos ellos. Vamos, que llegar a el 315 multiplicando por 9 por 9 por 9 iba a ser bastante grande. Quisiera más rápido llegar con 35, pero con 9 nos íbamos a tardar bastante. Así que este método es muchísimo más sencillo. Bueno, y había dicho que esto nos iba a servir para poder continuar con las operaciones de números reales. Y es que esto eh, es para así poder operar fracciones con denominadores diferentes. Habíamos estado viendo qué pasaba con las operaciones con fracciones de denominadores iguales, pero ¿qué pasa con los que son diferentes? Probablemente yo voy a insistir que esto lo vimos en primaria, así que básicamente es un repaso, pero vamos a llevarlo al siguiente nivel utilizando diferentes signos. Bien, pero yo había dicho que el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor iban a ser de apoyo. En realidad va a ser el mínimo común múltiplo para la resolución de operaciones con números reales. ¿Y dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en operaciones con fracciones de diferente denominador. Por ejemplo, ¿qué pasa con un medio más un cuarto? Lo que vamos a hacer es que necesitamos que el denominador sea el mismo para ambas fracciones. Por lo tanto, o pasamos los medios a cuartos o pasamos los cuartos a medios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar el máximo, no, el mínimo común múltiplo, perdón, de 2 y 4. Recordemos que entonces tenemos que poner 2 y 4. Y ponemos nuestro 2. Disculpen mis rayitas chuecas, pero tengo pésimo pulso. ¿El 2 divide el 2? Sí, y tenemos un 1 y con el 2 ya terminamos. ¿El 2 divide a 4? Sí, y nos da como resultado un 2. Así que nuevamente agregamos un 2. Y entonces es 2 divide a 2 y nos da como resultado un 1. Y el mínimo común múltiplo de 2 y 4 es 2 por 2, que es 4. Es decir, nuestro denominador va a ser 4. Bien, pero ¿qué tenemos que hacer para que la parte del numerador pues coincida? Lo que estamos haciendo es pasar entonces los medios a cuartos. Y entonces, pues el 1 del cuarto se queda como está. Hay que ver qué hacemos con los medios. Pues lo que necesitamos hacer es encontrar aquel número por el cual es necesario multiplicar este 2 de aquí abajo para que nos dé 4, que es un 2. Si multiplico 2 por 2, nos da 4. Y este mismo 2 lo tengo que multiplicar por el de arriba. Entonces 2 por 1, 2. Y podemos ver que 2 cuartos es equivalente a un medio. ¿Sale? Y ya procedemos a hacer la suma tal cual. Y entonces 2 más 1, 3 cuartos. Y entonces un medio más un cuarto es igual a 3 cuartos. Bien, pero pues como dije, ¿no? Esto es algo de primaria.
¿Qué pasa entonces si ahora yo lo que hago es meter diferentes signos? Vamos a quedarnos, ya que encontramos el mínimo común múltiplo de 2 y 4, vamos a seguir trabajando con medios y cuartos. En este caso tenemos un medio menos un cuarto. Y quedamos que el mínimo común múltiplo de estos es 4. El menos uno, porque ahora tenemos aquí un menos, y este menos de aquí se queda igual. Y este quedamos que se tiene que multiplicar por 2 tanto arriba como abajo. Entonces nos queda un 2. Y entonces 2 menos uno pues es uno. Y entonces un medio menos un cuarto, pues nos da como resultado un cuarto. Pero ahora invirtamos el signo. En este caso, el un medio es el que es negativo. Entonces, el uno del un cuarto permanece igual. Y ahora hay que multiplicar este por 2. El de abajo se multiplica por 2 y obtenemos el 4 que necesitamos. Y ahora tenemos 2 por menos uno. Y esto nos va a dar un valor de menos 2. Ahora, hay que ver en este caso quién tiene el mayor valor absoluto. 2 o uno. Obviamente 2. Por lo tanto, el signo que predomina es el signo que tiene el valor de 2, que es negativo. Entonces obtendremos un menos. Y entonces, ahora sí, vamos a hacer la resta usual. 2 menos uno, 1. Ya tenemos nuestro signo. Y el resultado de menos un medio más un cuarto es menos un cuarto. Así que ahora sí, ya podemos realizar operaciones básicas con números reales, fraccionarios, enteros, enteros positivos, que son los naturales, y enteros negativos. Así que, pues, con eso hemos terminado el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho el video, lamento mucho el ruido de fondo, pero pues son cosas que uno no puede controlar. Es muy raro que en mi colonia haya silencio, entonces, pero bueno, lo importante, espero que te sirva el video, que le des me gusta, que me regales un comentario y que lo compartas con alguien que creas que lo necesite.